Ahora, ya está. Ahora vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Precioso Rey, eres bueno, maravilloso. Y queremos en esta tarde darte honra, gloria y alabanza, Señor. Queremos orar pidiéndote en esta tarde que sea tu Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, guardando nuestra vida, guardando nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento, prepara, Señor, nuestro corazón para que podamos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, que nuestra conducta sea manifiesta, dando testimonio de que somos tus hijos. Tu palabra dice que debemos ser santos porque tú eres santo. Padre, ayúdanos a mantenernos apartados para tu gloria, Señor, apartados para dar testimonio cada día de por quién hemos sido llamados para su gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver. Hay un cierto procedimiento para entrar a la presencia de Dios. Iba a decir, ¿cómo que hay un procedimiento? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues lo que quiere decir acá es lo siguiente. Hay un cierto procedimiento para entrar en la presencia de Dios. El atrio representa una acción de gracias y la alabanza, pero la adoración en su forma verdadera es la que ocurre en el trono de Dios, ¿sí? Cuando el Señor se acerca, hay júbilo y regocijo y danza, pero cuando el Señor está en su trono, la orden cambia a adoración. El Salmo 96:8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venid a sus atrios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, o sea, todo. ¿Ah? Dice, la adoración tiene el sentido de caer sobre nuestro rostro. Cuando hablamos de alabanza, ¿qué entendimos de la alabanza? Que es una expresión que corporal, ¿sí? Es una expresión de nuestro cuerpo para alabar a Dios. Sin embargo, dice que la adoración tiene una característica. ¿Qué crees que no traigo mi cargador? No traigo mi cargador, espero que no se me apague. Dice en Salmo 72:11, todos los creyentes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y luego dice la siguiente, la verdadera adoración es una entrega absoluta. En el Salmo 99:5 dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postrar. Luego dice, adoración es un diálogo entre Dios y el hombre, es ofrendar a Dios toda la vida y todo nuestro ser. Dice, es la expresión de amor del corazón que se demuestra con verdadera pasión y devoción. Es sentir el corazón de Dios. Ahora dice, sin embargo, la verdadera adoración no es susceptible de definición, solo se puede aprender por experiencia. Es decir, que cuando hablamos de adoración estamos hablando de una devoción intensa, de eso, de aquello, pero no tiene una traducción literal, porque habla de una experiencia, algo que se vive entre Dios y nosotros, entre cada uno de nosotros con nuestro Creador. Sí, ahora bien, también nos habla, dice, la adoración no es una actividad musical, sino es una función del corazón. Fíjese bien, ya cambia aquí el concepto, no solamente de la adoración. Y dice, es una actividad, no es solo una actividad musical, sino una función de nuestro corazón. Lucas 7:38 dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies
y los ungía con el perfume. Aquí está hablando de la mujer que vino y rompió un frasco ¿cómo se llama? De alabastro, y entonces ella la derramó en sus pies y dijeron, ay, mira, con esto hubiéramos podido hacer tal y tal cosa. Y esta mujer estaba adorando, porque iba más allá de intereses físicos, monetarios, de criterio y demás, ¿verdad? La gente estaba, aunque la gente estuviera mirando, a ella no le importó llorar, tirarse a los pies del maestro. La adoración es una actividad musical, sino una función de nuestro corazón. Decíamos que la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia en el Antiguo Testamento es cuando Abraham va a entregar a su hijo para ofrecer adoración a Dios. Fíjese qué impresionante es. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5, cuando habla de que le ofréceme a tu hijo único, a tu único hijo. Cuando habla de ofrecer, está hablando de adorar. O sea que imagínense, si adoración se traduce como entregarle a Dios lo que más amaba, lo que más anhelaba, pues entonces es bastante interesante la palabra adoración, ¿cierto? Porque entonces si yo tengo que dejar ir aquello que más he amado, eso es lo que significa adorar a Dios. Si yo tengo que renunciar a algo para manifestarle o hacerle manifiesto o expresar mi adoración a Dios, ¿qué tendríamos que soltar nosotros? ¿Qué tendríamos que soltar cada uno de nosotros para hacer evidente nuestra adoración a Dios? Imagínense, cuando aparece la primera vez la palabra adoración, habla de un sacrificio, de una renuncia a eso que amo. Debe ser tremendo cuando Dios nos pide algo que es que yo sin esto no podría vivir. Si nunca le ha pasado, es que si yo tuviera que dejar esto, no sé qué pasaría. Mi esposo es uno de esos que ya le pidió perdón a Dios, pero decía, es que yo no sé qué me pasaría, yo no sé de qué sería capaz si perdiera uno de mis hijos. Le dije, nunca hagas así. Tu prioridad es Dios, Dios debería estar sentado en el trono de tu corazón y no podrías ni siquiera por qué tener que cuestionar el qué harías. Sí, nuestro corazón se dolería, nuestra carne, como dice el salmista, mi carne desfallece. Imagínense, o sea, se siente que se muere, es el desfallecer. Dice, mi carne desfallece, más la roca de mi salvación y mi porción, es decir, lo que necesito para no desfallecer es Dios, por siempre. Eso es lo que dice el salmista. Ahora, en ningún momento encontramos música en este pasaje. La adoración aquí lleva implícita tambores, cuerdas, nada. Dice, no hay música aquí. Y dice, esto no quiere decir que adorar más que, dice, no, esto no quiere decir que adorar más que incluir instrumentos musicales implica obediencia a Dios. Es una forma de vida dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que habíamos comentado es que cuando hablamos de adoración estamos hablando de obediencia. Recuerda que hemos dicho que nosotros los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Cuando hablamos de tener la mente de Cristo, hablamos de quién es Cristo. Y Él buscaba hacer la voluntad del Padre. Él buscaba obedecer al Padre. Incluso Jesús mismo dice, no les hablo de mí mismo, sino de lo que el Padre me da para que yo les diga, o lo que el Padre me manda o me ha enviado a decirles. Ahora, tener la mente de Cristo no significa que, yo puedo todo y chuchu, que se vaya el diablo, yo qué sé, no son esos tipos de cosas. La palabra de Dios dice que el que tiene la mente de Cristo actúa como Cristo, buscando obedecer al Padre, honrar y glorificar al Padre. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de adoración, nosotros asociamos adoración con instrumentos musicales, con música, con canto, y no es solo eso. Usted y yo adoramos cuando estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en el trabajo. Usted y yo adoramos cuando estamos cumpliendo con nuestro servicio, en nuestro ministerio.
Usted y yo estamos adorando cuando está haciendo su tarea de doulos, cuando está escudriñando las escrituras. Usted y yo estamos adorando cuando prepara la cena para su familia, cuando está llevando a los niños a la escuela, cuando va en el transporte y se pone sus audífonos para escuchar alabanza o escuchar la Biblia audible que se la están leyendo. Ni siquiera la lee uno, otro no la lee y nomás otros la vamos oyendo, ¿verdad? Ahora, usted está adorando, yo estoy adorando cuando me siento en mi casa a reposar después de que ya fui a la reunión, ya hice mi servicio, ya llego a mi casa y me siento con una tacita de café o con una agüita fresca, yo ahí estoy adorando, porque mi vida es un sacrificio vivo, constante, delante de Dios por el simple hecho de respirar, porque respiro por su gracia y para la gloria de su nombre. No sé si me explico con esto. Ahora, dice, por otro lado, en Lucas 4:7, el enemigo le pide a Jesús, dice, la máxima manifestación que el hombre puede darle a cualquier otro ser. Si postrado me adorares. ¿Se acuerda que le dijo Satanás a Jesús? Dice, aquí la palabra griega para adoración significa proskuneo. Esto quiere decir que adora besando la mano o literalmente como un perro cuando lame la mano de su amo. ¿Cuántos tienen mascotita? Yo tengo la mascota más escandalosa del mundo. Entran y brincan y brincan y lo avientan y ahí viene y demás, ¿no? Entonces, esa mascotita es el ejemplo perfecto para descifrar esta palabra proskuneo. Cuando usted encuentra la palabra adoración, usted lee el griego proskuneo, que quiere decir, y tú ofrecerás adoración, o levanta adoración, o adora a tu Dios. Cuando usted escucha eso, literalmente lo que tenemos que imaginarnos es un perrito brincando, lamiendo a su amo. Cuando usted y yo venimos a adorar a Dios, es eso, venir bien contento, sin ninguna razón más que por el privilegio de estar viendo a su amo y ponerse súper feliz porque está ahí y lamerlo como un perrito. Y eso es lo que literalmente cuando usted y yo venimos y adoramos, estamos así, como un perrito. ¿Sí me explico? Así bien feliz y bien contento y manifestando de la forma más visible o expresiva posible el amor que se siente. Dice, esto significa caer sobre nuestras rodillas y tocar con nuestra frente el suelo. Es una imagen más o menos así. Bueno, aquí está semi postrado. Este es el acto. Así significa adoración. Es poner nuestra frente en el suelo. Estos son, pues, esta es una imagen de personas de la iglesia tradicional, pero literalmente en todas las imágenes cristianas, ¿verdad? Que no tuvieran una implícita la figura o la apariencia de la iglesia tradicional, pues no hay ninguna. Más que los sacerdotes cuando se van a ordenar en la iglesia tradicional, se postran de esta manera. Y las novicias o monjas cuando se van a ordenar de monjas, se postran de esta manera. Y no hay otra imagen sin un hábito postrados de esta manera. Las únicas otras imágenes que existen son de musulmanes orando de esta manera. Y los cristianos solemos hacer algo así, pero no es proscuneo. Eso es postrarme, pero el proscuneo es tirarme en el piso con la frente sobre el suelo e imaginarme que está Jesús allí y yo le estoy adorando como si fuera un perrito, lamiéndole los pies. ¿Se imaginan? Eso es adoración. Ahora bien, estoy dándole un ejemplo gráfico, ¿verdad? De lo que sería. No que tengamos que estar ahí nosotros, ¿verdad? Orando de esa manera. Ahora dice, por lo tanto, la adoración es una actitud o la intención interna de nuestro corazón, mientras que la alabanza es una manifestación externa de nuestro cuerpo, donde yo levanto las manos, brinco, grito, giro, grito, aplaudo, brinco, lloro. La adoración es más del interior, más de nuestro corazón, más de la profundidad de nuestro corazón. Dice, entendiéndose como la adoración misma, una obediencia, un servicio,
rendición a Dios o amor. Ajá. Es decir, la adoración implica un tiempo específico del culto. Es decir, si yo voy a la reunión de 9 a 11, ahí voy a adorar. De 9 a 11 adoro porque es la hora de la reunión. Si vengo a la reunión de los miércoles, pues desde que empiezan hasta que se va, el miércoles ese es mi tiempo de adoración. No, mis amados hermanos, la adoración es constante, es todo el tiempo desde que yo estoy consciente y respiro y abro los ojos hasta el momento en el que yo estoy durmiendo. Porque aún en nuestros sueños, el Espíritu de Dios se revela a nuestras vidas. Aún en nuestros sueños, usted y yo podemos tener guerra espiritual, podemos tener tiempos de adoración y de restauración, tiempos de sanidad, podemos tener tiempos de administración donde Dios se goza sobre nosotros y podemos recibir palabra y tener respuesta a muchas de las cosas que tenemos en oración con Dios. También puede ser, le decía, un tiempo de guerra, ¿verdad? Y para eso usted y yo necesitamos estar listos, porque aun cuando nuestro cerebro se aletarga y baja, ¿verdad? Su rendición y se prepara para el reposo y para la regeneración celular y todas las funciones fisiológicas con las que Dios nos creó este cuerpo maravilloso. En ese tiempo, aunque nuestro cuerpo está en stand-by, reposando, nuestro espíritu debe estar alerta, adorando. No sé si alguna vez le ha pasado que se despierta orando o hablando en lenguas o cantando y dice, ay, o se levanta, es nuestro espíritu, y el Espíritu de Dios sigue ministrándonos porque nuestro tiempo de adoración debe ser constante, porque es un estilo de vida que aun cuando yo estoy dormido, yo respiro su nombre. ¿Has escuchado esa canción? Respiro su nombre. Está muy bonita, ¿verdad? Dice, es decir, la adoración implica un tiempo específico, dice, sino que es una forma de vida que cada persona tiene en su comunión con Dios. Uno puede darse cuenta de que en la adoración suceden varias características. Número 1, existe un encuentro entre Dios y el espíritu del adorador, que es lo que le decía. Aunque usted está dormido, aunque usted esté en reposo, este cuerpo físico se desenchufó, nuestro espíritu está en comunión con el Espíritu de Dios y estamos teniendo revelación de Dios. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué se requiere, mis amados hermanos? Intención. Porque la verdad es que nosotros no vamos a la presencia de Dios porque Dios no se ocultó, Dios no se fue lejos o Dios no está allá en algún lugar específico. Sabemos que Dios es omnipresente, que eso significa que está en dónde, en todo lugar. Entonces yo no tengo que ir a buscar a Dios. El asunto acá es que usted y yo nos hagamos conscientes de su presencia. Él siempre está. Lo que pasa es que yo no siempre lo tomo en cuenta. Yo no estoy cada minuto de la hora, por ejemplo, son 60 minutos de una hora. Yo no estoy cada minuto, Dios está aquí, ay, Dios está aquí, ay, Dios está aquí. Bueno, nadie se la pasa así, ¿verdad? Dios está, no estamos conscientes, pero cuando usted y yo tenemos ese encuentro con Dios es cuando yo ya tengo la intención de, quiero tener este encuentro con Dios. Y entonces oramos y clamamos, Padre, venimos aquí y empezamos a orar, Señor, te necesito. Y no es que Dios venga, porque nunca se fue, Él está en todo lugar. Solamente tú dispones tu corazón, tu espíritu, tu entendimiento, tu carne, toda se volca en la intención de sentir su presencia. Y aún cuando no sentimos su presencia y decimos, es que oré y no siento la presencia de Dios, bueno, es que tú no la sientes, pero eso no significa que Él no está ahí. ¿Sí se da cuenta de esto? Siempre está. Así es. Perdemos el hilo de que Dios siempre está ahí y nos sentamos a ver una película comiendo palomitas y Dios ahí está presente y luego decimos, ¡oh, mi devocional, mi tiempo con Dios mismo! Dios siempre estuvo ahí, el Espíritu siempre estaba en nosotros y con nosotros. Mire, esto es bien importante que entendamos, porque en una ocasión alguien me dijo, oiga, maestra, ¿usted por qué dice
que tu Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros. Bueno, es que la palabra de Dios así lo dice y entendamos por qué. Porque no es lo mismo que esté en mí que esté conmigo, ¿verdad? Porque ella está conmigo, pero nos separamos físicamente y ya no está conmigo. Pero el Espíritu de Dios, con sus hijos, mora en nosotros. Y usted es su templo, y a donde vaya el templo, va el Espíritu que mora en ese templo. Pero no es lo mismo a que yo le conozco de oídas, me gusta, así como que qué bonita la Biblia, qué padre eso de la iglesia, a todo dar orar, pero no me pidan ofrenda, no me digan que yo sea obediente a la palabra, nada de eso. Entonces el Espíritu está aquí, a donde Él esté, ahí está el Espíritu, pero no mora en Él, ¿verdad? Está con Él ahí y no en Él. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es bien importante, cuando usted y yo nos hacemos conscientes de la presencia de Dios, es porque Él está en nosotros. Y como decía ahorita la hermana aquí en la congre, decía, y es bien fácil que nos desconectamos porque tenemos muchas actividades. Oiga, yo tengo que estar escribiendo planeaciones de clase y tengo que pensar, a ver, ¿cómo le tengo que enseñar al niño los derechos humanos con integración bíblica? Y entonces me sale humo de las neuronas, porque en la Biblia nunca voy a encontrar los derechos humanos en Dios dijo, eso no existe. Entonces tengo que buscar un pasaje bíblico, tengo que buscar un principio en la palabra que dé respaldo a esto que voy a enseñarles académicamente. Académicamente, esto dice, pero se contrapone con la palabra, entonces yo tengo que tener un fundamento bíblico para decirle por qué esto sí, por qué esto no. Entonces, imagínense, aún cuando estoy leyendo la Biblia, ¿usted cree que yo estoy pensando, Dios está aquí en este momento? No, pero está implícito en todo lo que yo hago, porque todo lo que yo haga, dice, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, para el Señor lo tenemos que hacer, a ver, para Él lo hacemos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando y yo me muestro como un trabajador diligente. ¿Y qué es diligencia? Hacer bien y rápido lo que se nos fue ordenado. Entonces, cuando yo quiero glorificar a Dios en mi vida, yo hago bien y rápido lo que tengo que hacer. Y no pierdo mi tiempo charareando y desperdiciando el tiempo en el que yo tengo que invertir para trabajar, para la escuela, para hacer alguna diligencia que me fue encomendada. Si yo soy estudiante, debo ser responsable con mi rendimiento académico, porque no lo estoy haciendo para mí, no es para el maestro que me agrada, no me agrada, me ve feo, se porta mal, no me X, no es para él. Yo tengo que ser excelente porque la gloria es para mi Dios, que todo lo que yo haga tiene que ser para su gloria. Ahora bien, número 2, una persona que adora invariablemente cambia. Invariablemente. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, este ya no lo sabemos. Dígalo conmigo. Nueva criatura es. No dice va a ser, algún día será, próximamente, quizá en un año, será una nueva criatura. No, la palabra es bien clara y dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea que puede ser posible que no esté en Cristo, por eso no ha cambiado, no porque Dios no haya hecho nada, porque la palabra de Dios en otro pasaje me dice, aquel que comenzó su obra en vosotros, también Él la terminará, ¿verdad que sí? Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiempo presente en un verbo activo. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas son hechas nuevas, no una, no dos. No solamente mis pensamientos, no solamente mis emociones, no solamente mi carne, no solamente mi trabajo, no, dice, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuáles? Todas. Y las que eran viejas ya pasaron. Ahora, uno de los problemas muy grandes que tiene la Iglesia de Dios a nivel universal, no solamente a nivel local o congregacional, uno de los grandes problemas de los hijos de Dios es que no hemos entendido que cuando Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas, aplica para todo.
mis hermanos, Dios es un Dios integral. Él nos creó. Imagínense la creación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice que tomó polvo, ¿verdad? Tomó tierra e hizo al hombre y sopló aliento de vida. Cuando habla de soplar aliento, habla de una transferencia de ese espíritu, y aunque de una forma imperfecta por causa de nuestro pecado, usted y yo no podemos ser semejantes a Dios, porque ni aun cuando fue creado no podemos ser igual que el creador. Tenemos esencia de ese creador. Entonces, somos el único ser creado que tiene la capacidad de razonar, de pensar, de prever, anticipar, programar y decir, si hago esto, quizás suceda esto, esto y aquello. Mejor le hago así porque quiero tal resultado. ¿Sí me explico? Somos pensantes, tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado, a diferencia de cualquier otra cosa o cualquier otro ser que Dios creó. Ahora, ¿por qué tendríamos que cambiar? Porque ese Dios que te formó, que te dio aliento de vida, te dio un espíritu de vida y te hizo razonar por encima de cualquier otro ser creado, no solamente se ocupa de tu eternidad, no solamente se ocupa de tu corazón, también le interesa tu cuerpo, también le interesa tus emociones, también le interesa la condición de tu alma. Por eso, todo lo que no vemos, es decir, aquello que pensamos y sentimos que no se puede ver cuando lo estamos pensando o sintiendo, se hace manifiesto a través de nuestra conducta. Cuando tú y yo manifestamos una conducta, en realidad lo que estamos haciendo es dar testimonio de lo que hay dentro de mi corazón. Y la palabra de Dios me enseña que así como es aquel en su corazón, tal es. ¿Qué quiere decir? Que así como somos en nuestro corazón, así nos conducimos. Si yo soy alegre, pues me voy a manifestar como todo el tiempo, la gente va a conocer esa característica. Pero si soy una amargada, pues nadie se me va a acercar y todo el mundo va a conocer esa característica porque es manifiesta. Ajá. Así que dice, una persona que invariablemente adora a Dios, va a cambiar. Y a veces decimos, ay, pero es que todavía me queda ese recoveco ahí en mi corazón, esa raicita de amargura. Bueno, sí, Dios es bueno, Dios me perdonó y alabo el nombre de Dios y todo, pero a eso o a aquel o a X y Y no lo voy a perdonar, eso sí, no, porque usted no sabe, bla, 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 eso no aplica, mis amados hermanos. La palabra de Dios es así. Si soy un hijo de Dios, tengo la mente de Cristo y todas las cosas ya son hechas nuevas y yo le adoro, entonces yo tengo que estar cambiando en todas las áreas de mi vida y eso implica perdonar. Y la palabra de Dios no me pregunta si el agresor o el ofensor ya se arrepintió, ¿verdad que no? ¿Alguno ha leído esa parte en la Biblia? Nadie, ¿verdad que no? Dice, si tu agresor o tu ofensor viene y te pide perdón, entonces perdónalo. Él no dice así, ¿verdad que no? ¿Cómo dice la palabra? Perdona a los que te ofenden. Y dice, y que debemos que orar aún por nuestros enemigos. Y si no le es suficiente, dice otro pasaje también en los evangelios dicho por Jesús, dice, si tú no perdonares, entonces vuestro Padre que está en los cielos tampoco te perdonará tus ofensas. Y nosotros viniendo, sí, amén, aleluya, y aquí el atorado todo, ¿no? Y uno adorando, no puede ser eso posible, mis amados hermanos. Ahí le va, Gálatas. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Y nosotros creemos que es que, mira, Señor, tienes que esperarte hasta que ya no me duela. Dios no dice eso, dice perdona. Nosotros no podemos esperar mucho tiempo, mis amados hermanos, porque he aquí la venida del Señor está cerca y no sabemos ni el día ni la hora. Así que no esperemos a que yo sienta, que ella no sienta nada o a que ya la otra persona se arrepienta. Pongámonos a cuenta nosotros. ¿Por qué eternidad estamos peleando? Por la nuestra. La salvación es personal, es de nosotros. Y usted y yo, si adoramos, si amamos a Dios, vamos a cambiar. Porque dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquellos que andamos conforme al Espíritu buscamos agradar a Dios.
porque los que buscamos agradar a Dios, obedecemos la palabra de Dios. Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y las hace. O sea que muchos oyen, pero no todas las hacen. Es aquel, que ese aquel que sí oye y sí hace la palabra, seamos usted y sea yo. Amén. Los demás, vamos a invitarlos, a insistirle, empujarlos, como dice la palabra, fórzalos a entrar. Insísteles, compárteles, ámales, pero no te quedes atorado porque la palabra de Dios está ahí para traernos a libertad y para que disfrutemos esa libertad a la que fuimos llamados. Dice, número 3, se manifiestan los dones espirituales. Y aquí tenemos el pasaje de Corintios, Primera de Corintios 12, capítulo 4. Sí. Sí, gracias, hermano, ya estoy mucho mejor. Gracias por sus oraciones. En el capítulo, perdón, leí tantito los mensajes que teníamos ahí. Dice, se manifiestan los dones espirituales. Primera de Corintios 12, 4. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros y a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro la interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mis amados hermanos, cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros dejamos obrar a Dios en nuestra vida, entonces empiezan a manifestar en la iglesia de Dios, en la congregación local, los dones espirituales. Cada uno se reparte, dice la palabra, conforme el Espíritu quiere. No es, dice la palabra que nosotros debemos anhelarlo. Él lo va a repartir, pero tiene que ser un anhelo en nosotros, ¿sí? Y el número 4 dice, hay un fruto. Esto quiere decir que la consecuencia de adorar siempre va a generar un fruto. Y lo primero que la palabra nos enseña con respecto a los frutos dice que por el fruto nos van a conocer. Entonces, este arbolito es de guayabas porque definitivamente le vemos colgando guayabas, ¿verdad? Y si usted y yo somos hijos de Dios, ¿qué debemos de tener? Santidad, amor, misericordia, todo el fruto, todo aquel fruto del Espíritu. Si usted se da cuenta, dice, más los frutos de la carne, a ver, vamos a ver, es en Gálatas 5, ¿verdad? 6. Gálatas, si aquí lo tengo, no le digo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué es la ley? La ley nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero esto no tiene ley, o sea que todos podríamos hacerlo y nadie nos va a castigar por ser benignos. Nadie se va a quejar de usted porque es una persona que ama, que tiene gozo, o quién se va a quejar. No hay ley contra eso. Dice, porque los que son de Cristo, ¿qué hicimos? Han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Se supone que usted y yo somos de esos. Si vivimos por el Espíritu, entonces, ¿qué dicen? Andemos también por el Espíritu. Y en Gálatas 5, quiero que leamos donde habla de la carne, de la carne. Dice, mire, déjeme ver. Porque somos hermanos, digo, andad en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Dice más, el fruto del Espíritu, pero dice, y manifiestas son, fíjese bien, quiero que vaya ahí conmigo en el capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras
de la carne, que son, y ya nos dice, manifiestas son las obras, habla en plural, ¿verdad? Pero cuando habla del fruto, dice, más el fruto del Espíritu. Es uno solo, pero en ese fruto va el amor, va el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. O sea, yo no puedo decir que tengo fruto del Espíritu si nomás tengo amor, pero no soy paciente. ¿Verdad que no? Va junto, es un solo fruto. Las obras de la carne son un montón, manifiestas son, dice. Pero el fruto del Espíritu es todos eso, un solo fruto. Esto significa que van así, juntos. Yo no puedo decir que tengo paz, pero no tengo bondad. Yo no puedo decir que soy manso si no soy templada. No puedo decir que tengo paciencia cuando no tengo mansedumbre. Esto es un fruto y cuando habla de un fruto es que va juntico, ¿verdad que sí? Ahora bien, número 5, me transformo a la imagen de lo que adoro. Yo le pregunto, cuando usted fue adolescente, joven, chico, ¿alguna vez escuchó de su mamá decirle, ay, cuando usted está hablando, protestando, estaba diciéndole algo a su mamá, a su papá, alguna vez le llegaron a decir sus padres, ay, ya te oyes como fulanito, tu mejor amigo, ya te pareces a tal, o ustedes como padres, pues, ¿no le han dicho alguna vez a sus hijos, ay, hijito, ya no quiero que te juntes con X o Y, porque mira, hasta hablas igual, ya te peinas igual, ya te vistes igual, ya tienes las mismas mañas, ¿verdad? Y decimos esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona adopta los patrones de otra persona, patrones de conducta, es porque hay cierta admiración, porque hay cierto apego, afinidad. Entonces, si yo adoro a Dios, si yo es porque amo a Dios, porque admiro a Dios, porque estoy apegada a Dios, entonces yo me estoy transformando a la imagen de aquello que admiro y adoro. Ajá. Esto es a Dios, en este caso, si es que lo estamos haciendo. Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, entonces haremos morir las obras de la carne que moran en vosotros. Por eso es que antes éramos unos gritonas, pero ahora ya no. Antes éramos muy enojones, gruñones o chismosines, pero ahora se supone que ya no. ¿Ok? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos como, ¡Abba, Padre! Ahora somos hijitos y podemos ir corriendo a la presencia de Dios, no porque se haya de ninguna parte, sino porque somos conscientes del que está ahí y entonces ya corro a su presencia. Amén. Y número 4 dice, hay un fruto, una consecuencia por adorar, ¿sí? Si vivimos en el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Es increíble, dice, es increíblemente libre de libre albedrío. Dios no nos va a forzar. Miren, mis amados hermanos, a diferencia de nuestro adversario, el diablo, de nuestro enemigo, el diablo, que viene y posesiona a las personas porque se le da lugar de, aún en la ignorancia, Satanás aprovecha cualquier cualquier expresión mal hablada por nosotros. Si decimos, por ejemplo, una persona X llegar a decir, ay, es que ya me quiero morir porque ya estoy harto, bla, 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 ¿qué cree que va a venir sobre su vida? Un espíritu de muerte que lo va a estar rondando y va a empezar a sentir tristeza, amargura, todo ve mal, todo le sale mal, todo está equivocado, estoy triste, no duermo, insomnio, dolor de esto, aquello, empieza la depresión y empieza la opresión. ¿Y a dónde cree que va a ir a dar? Intento de suicidio, porque abrió la boca y dio lugar al diablo. Un hijo de Dios tiene que tener mucho cuidado con las cosas que habla y dice. Hay un mundo espiritual que tenemos que ser conscientes de que si yo hablo mal, puedo dar lugar al diablo. La palabra dice, no le des lugar al diablo. O sea, ¿quién? Nosotros somos los que podemos dar o no ese lugar. Pero también la palabra de Dios me enseña, en el libro de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
pero para que él huya, para que yo pueda ser fuerte y resistir, necesito someterme a Dios. A veces nomás vemos la parte interesante y súper impactante y, ay, el diablo se tiene que ir porque no puede conmigo, soy un hijo de Dios. A ver, no, espéreme, ¿qué dice la palabra? Agarremos el texto en su contexto sin armar ningún pretexto. Hagamos el versículo real y toda la palabra que dice, someteos a Dios, número 1, resistan al diablo y luego él se va a ir. Pero usted dice, te reprendo en el nombre de Jesús, pero si no he obedecido a Dios, no puedo resistir al diablo porque a la primera, ya vete diablo chamuco, y yo le di lugar. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros tenemos el libre albedrío de poder decidir si queremos o no adorar, si queremos o no escoger. Dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién tiene que abrir? Hágale así. Yo tengo que abrir. Él está a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, de todos los que están adentro, si alguno oye la voz, dice, y abriere, yo entraré. Antes no, hasta que se le abra la puerta. Yo tengo que invitar a Jesús. Yo tengo que confesar mi pecado. Yo tengo que declarar con mi boca, además de creer para redención. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros hagamos las cosas. A veces decimos, es que yo oro y no recibo respuesta. ¿Estamos orando bien? A ver, ya analizamos qué es lo que estamos pidiendo para mi deleite, para mí, o estoy pidiendo, diciéndole a Dios, hazle como yo quiero, Señor, por favor. ¿Verdad que no? Forzando las cosas. Ay, señora, mira, yo sé que no sé si les ha pasado o solo a mí. Ay, Dios mío, qué vergüenza lo que voy a decir. Pero no sé si le ha pasado que luego me dices, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú... Ay, ¿será que si le digo que se haga tu voluntad? Ay, es que, Señor, es que yo sí quiero que se haga así, pero estoy orando, Señor. Me quedo, tu voluntad. Ay, porque ya sé que mi carnota no se quiere sujetar. Pero eso nomás me pasa a mí porque yo sí soy... Omitimos eso. Me declaro culpable, porque a veces orando, quiero decir que se haga tu voluntad y me freno, pero así, mira, hermano, voy orando, me imagino a mí misma orando como caballo todo galope. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, a toda velocidad, ¿no? Así, en el caballo, ¿no? Sí, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres fuerte y poderoso. Y sí, amén, aleluya, y en el nombre de Jesús. Y sí, Señor, hágase. Me regreso. Creo que no quiero que se haga tu voluntad. Porque, hermanos, nuestra carne tiene la tendencia a buscar lo suyo propio. Bueno, a usted no le pasa, solo esta maestra suya pecadora, que ya la maestra Juanita también, gracias. Es otra marca. Entonces dice, Deuteronomio 30:19. Hermanos, alguna vez alguien me preguntó, ¿cuál es tu versículo favorito? Y yo dije otro de un salmo que dice, el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Dije en ese momento, pero como Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, y ahora soy mamá, ya quiero nietos, pero todavía nadie me da ninguno porque todavía no se han casado, estamos esperando en el orden de Dios. Ahora anhelo este versículo. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra, ya imagínese a Dios sentado en su trono, que se levanta y se acerca a usted y le mira la cara y le dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hay punto y coma, lo que significa que hay un espacio de reflexión, de tiempo, porque en la gramática es tomar con, piénsale bien, lo que sigue. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Imagínese a Dios dándole un consejito y luego le sopla. Escoge, pues. Y así, escoge la vida, escoge la vida. Acá te va a ir mejor. Así como que, como, ¿verdad?
tienes dos opciones, pero la mejor es esta. Y por si no sabes cuál escoger, escoge la vida. Y hay otro pasaje en el libro de Isaías donde dice, la calzada, se la voy a parafrasear porque no me acuerdo bien ahorita el versículo, cómo dice literalmente, pero se la voy a parafrasear. Dice que van por la calzada y de la senda de Dios que él marcó, ¿verdad? Y que aún el más ignorante no se va a perder. Y yo soy de esos, Señor. Mándame por el caminito y ponme vallado para que aunque esté yo bien ignorante, no me pierda. Ahora bien, hay bendición y hay llenura. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es una alabanza y un canto. Este mismo versículo tiene una melodía y está hermosa. Y yo le recomiendo que se lo aprenda. Porque cuando usted pase por un momento de aflicción, que no van a ser pocos, porque dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción, o sea, no se espante, si va a haber mucho, no significa que por ser hijo de Dios nunca jamás nos vayan a pasar cosas desagradables o malas, qué pena, pero sí, ¿verdad? Ahí están todos los que terminaron en el Coliseo, todos los que fueron... Juan, estaba en el libro de Juan y decía, si a mí me mataron, si a mí me trataron mal, ustedes también. O sea, Jesús les decía a sus discípulos antes de ir a morir. Antes de ir a morir, dice, si al padre de la casa le llamaron Belcebú, cuánto más a los hijos de la casa. Nosotros pensamos que Jesús padeció y nosotros no vamos a padecer. Y sí vamos a padecer. Oh, sorpresa. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, hoy vamos a tener aflicción, pero no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Anoche estábamos platicando, mi hijo y mi esposo y yo nos sentamos ahí en la oficina y estábamos platicando y luego estábamos hablando del sonido de la gran trompeta. No sé ni cómo llegamos a ese punto y luego dice, no, pues ya dice, si no, dice, pues si los que no oyeron la gran trompeta, pues van a decirle a los demás. Le dije, a ver, el que se quede porque no oyó la gran trompeta está en problemas. Dice, sí, cierto, ¿verdad? Sí, o sea, no, pues después de que se oiga la gran trompeta, dije, no, los que oyeron la trompeta se fueron y los que no lo oyeron son los que se quedaron. Sí, es cierto, ¿verdad? Y estábamos todos ahí reflexionando. Mis amados hermanos, a veces no pensamos en este tipo de cosas, pero dormirnos y que Cristo venga, dice, estarán dos en una cama y el uno será tomado y el otro será dejado, dos en el molino y demás. Imagínense qué impresionante, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando alguien piensa que ha llegado el clímax de la adoración, bueno, descubrimos que pues no es así. En Salmos 19:11 dice, me mostrarás la senda de vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y este versículo, Juan 17:3, a mí también me gustaría, yo le sugiero que se lo aprenda, pero como una sugerencia, usted decide, pero qué hermoso pasaje dice, y esta es la vida eterna. A veces nos preguntan, ¿pero qué es la vida eterna? ¿Qué es eso? Aquí está la respuesta. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y a veces decimos, ¿qué le contesto o qué le digo? Oiga, aquí estaba, hermano, pero no nos habíamos dado cuenta. Déjeme, aquí nos vamos a quedar porque ya llegaron los demás. Y como ya se dio cuenta, hablo demasiado, no terminamos la clase, pero la próxima sí, ¿verdad? Es que yo veo... Siempre que digo eso me da risa porque dice mi esposa, ay, ¿cuándo te callarán a ti, mujer? Pues no, yo es que eso, hermano, hablar de Señor es una cosa de no acabar, nunca, 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 es apasionante. Digo, si no nos maravillamos con el Dios que tenemos, pues ¿cómo lo vamos a presumir? ¿Cómo lo vamos a amar? Si no podemos ser capaces de ver a quién hemos adorado. Bueno, usted y yo tenemos al Dios verdadero, amén. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es hacedor, dice la palabra, de todas las cosas. Qué maravilloso es esto. Vamos a orar para despedirnos porque ya están nuestros hermanos por ahí